Quiero saludar y recibir al doctor Sinaí de Jesús Figueroa Flores. Él es médico pediatra intensivista. Es un especialista en el cuidado de los niños, sobre todo en estado crítico, y nos acompaña para explicarnos la importancia de la atención pediátrica especializada y darnos consejos que van a ser claves para que nosotros pues podamos proteger y cuidar a nuestros pequeños en casa desde edad temprana, casi desde recién nacidos. Entonces, pues doctor Sinaí, bienvenido. Hola, buenos días, mucho gusto para todos. ¿Cómo te gusta que te digan doctor, Sinaí o Jesús? Sinaí. Sinaí, está muy padre tu nombre. Muchas gracias. Pues para iniciar, compártenos cuáles son las diferencias entre la atención de un médico general, por ejemplo, para los pequeños, que la atención pediátrica. La recomendable siempre va a ser la pediátrica. Así es. Una diferencia muy grande pues es que los pediatras tenemos un punto de vista muy diferente a lo que puede ser el médico general. Entonces nosotros buscamos características muy específicas en cuanto a la atención en salud, ya que el paciente pediátrico no es un adulto chiquito, es un niño que va en evolución. Nunca va a ser lo mismo el primer día de nacido al segundo, incluso en el primer mes que se categoriza como recién nacido, el bebé cada día es un niño diferente, con requerimientos diferentes, cuidados distintos. Del mes a los 6 meses es totalmente diferente, los cuidados van cambiando, los de la piel, los cuidados en la alimentación, la estimulación temprana, todo el tiempo va a ser evolutiva. Entonces tenemos el recién nacido, que son los 30 días, el lactante menor, que es hasta el año, que los cuidados también van a cambiar, lactante mayor hasta los 3 años, de los 3 años en adelante hasta los 6, son los preescolares, que también los requerimientos nutricionales, cuidados de la piel, los cuidados en general, la estimulación en la escuela, y pues hasta la adolescencia, o sea, son etapas completamente diferentes, es un niño en evolución. Entonces la diferencia es que nosotros vemos esa evolución comparado al médico general, que es un poquito más estático en este caso. Hablando de adolescencia, ¿hasta qué edad? Hasta los 17 años. 17 años. Y a veces lo hablábamos antes de comenzar, pues incurrimos en esa omisión que a veces nos dejamos llevar los papás, sobre todo los primerizos, bueno, y todos, la verdad es que a veces todos, ¿no? Sabrá Dios por qué, pero a veces se nos hace fácil llevarlos con un médico general y para ellos hay un especialista, ¿verdad? En este caso. ¿Podrías explicarnos, doctor, en qué consiste, por ejemplo, tu especialidad y qué tipo de pacientes atiendes? Bueno, como pediatra, yo tengo una subespecialidad que son los cuidados críticos pediátricos. Como pediatra general, pues voy desde la consulta externa del niño, que es el control del niño sano, que es la piedra del crecimiento del niño, es orientar a la familia cómo llevar al niño por el camino de la salud, pero siempre cuando hay un camino siempre puede haber tropiezos, y hay algunos tropiezos que pudieran afectar la vida y el desarrollo de los niños y que se encuentran en alguna situación que amenaza la vida. Entonces, es donde entra mi segunda especialidad como intensivista pediatra. En esos niños en específico que tienen alguna situación que amenaza la vida, que tienen algún problema, por ejemplo, de corazón, que necesitan salir de una cirugía cardiovascular, son los pacientes que me tocan cuidar a mí en el área de cuidados intensivos. Entonces, se atiende desde la consulta del niño sano hasta los pacientes que puedan tener alguna complicación grave. Llámese, como comentábamos, problemas del corazón, algún accidente grave, traumatismos craneoencefálicos severos, cosas que requieren una atención un poco más especializada. Entonces, esa es mi área de atención. Entonces es importante que los papás, no solamente durante los primeros meses de vida, los lleven con el pediatra, sino estar atentos y es su médico. Sí, lo ideal es de que el niño desde que nace tenga la atención por pediatra, así como también de su médico general. Lo que normalmente manejamos nosotros es que el primer año, al menos una vez por mes, esté vigilado para la consulta de atención del niño sano y sobre todo en la parte pediátrica buscar datos o problemas con el neurodesarrollo, algunas malformaciones cardíacas, completar los tamizajes, porque no nomás es el tamiz metabólico que se hace, sino que es el tamiz cardiovascular, el tamiz auditivo, tamiz visual, tamiz de cadera, búsqueda de deficiencias, de algunas deficiencias metabólicas como de hierro, vitamina D, todas esas las hacemos durante las consultas. Entonces, durante esta temporada del primer año, la consulta es bien importante, porque si yo encuentro algún problema en el niño,
empiezo el tratamiento y lo derivo dependiendo de la especialidad, con el neurólogo pediatra, con rehabilitación o con el médico que le vaya a terminar también la atención, porque también somos un subgrupo de especialistas, que hay endocrinología pediátrica, hay neurología, hay cardiología. Entonces, como médico pediatra en general, es encontrar el problema y derivarlo de forma oportuna y empezar el tratamiento. Doctor Sinaí, y por ejemplo, pues compártenos qué tipo de emergencias pediátricas sueles intervenir. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Sí, hay desde las que son muy leves, la que la mayoría de las personas conocen, que son emergencias respiratorias e emergencias digestivas. Por ejemplo, aquí en esta localidad, pues nosotros tenemos el problema de las diarreas, sobre todo en esta temporada, que los niños, mientras más pequeño, es más propenso a la deshidratación. Entonces, vamos desde pequeñas pérdidas de volumen, como entre el 3 y el 6%, ya podemos categorizar a un paciente con deshidratación moderada, porque los niños pierden mucha agua en el caso de las diarreas y pueden requerir a veces hospitalización de 4 a 6 horas para intervenirlo. Problemas respiratorios, que las cosas más comunes que puede ser influenza, COVID, sincitial respiratorio, que son los virus que están más prevalentes ahorita, también se atienden. Van desde las cosas leves, moderadas, y cuando yo considero que requiere atención, desde la consulta se deriva a la sala de urgencias si el paciente tiene alguna aseguranza, por ejemplo, llámese IMSS, llámese ISSSTE, o si no lo tiene, en el IMSS Bienestar, que era antiguamente la Secretaría de Salud. Entonces, en la consulta se detecta y se estabiliza y se deriva de manera oportuna. Ya cuando estoy en el área de hospitalización, cuando llega a urgencias un paciente que requiere la atención del intensivista, pues yo veo desde traumatismos craneoencefálicos, niños con insuficiencia respiratoria severa, choques hipovolémicos, infecciones graves y dengue grave, que los últimos años sí nos dieron bastante fuerte, o sea, y son niños que requerían terapia intensiva. Entonces, mucho del 2022 al 2024 en el área de pediatría del Hospital Civil de Manzanillo, pues tuvimos hospitalizaciones con niños con problemas bastante serios del dengue. ¿No? Por eso no hay que bajar la guardia y seguir todas las recomendaciones. ¿Qué tan importante, bueno, ya lo estás comentando, es la coordinación multidisciplinaria en casos que son críticos en pacientes pequeñitos? Es bastante importante porque va a depender mucho de la patología. Por ejemplo, si es un paciente con una patología de índole cardiovascular, alguna malformación cardíaca, pues se tiene que actuar rápido, porque hay patologías que se denominan críticas y hay otras que no son críticas. Las críticas, la verdad, desde los primeros 2-3 días dan problemas, o desde que nacen, y se tiene que actuar rápido porque eso implica entre la vida o la muerte de un paciente. Y si fuera, por ejemplo, alguna otra patología, pues sí, no sé, pacientes con diabetes pues temprana, o diabetes juvenil, o diabetes tipo 1, que son de las cosas más frecuentes que vemos también, coordinarnos de manera oportuna con el endocrinólogo pediatra para el ajuste del rol de insulinas, la nutrición pediátrica para la alimentación. Entonces, como pediatra general, con las patologías más o menos que requieran de hospitalización, o en la consulta tenemos que estar acomodándonos con las dosis, porque al pediatra general los ven un poquito más los papás que al endocrinólogo. Entonces, a lo mejor el endocrinólogo lo ve cada 4 meses y el pediatra general lo ve una vez por mes, y hay que estar ajustando a peso, talla, las dosis de los medicamentos. Lo mismo ocurre con los pacientes de neurológicos. Pero cuando estamos hospitalizados, ahí sí necesitamos que estemos nosotros, en mi caso como intensivista, yo soy el que va a las riendas de que, a ver, te toca a ti, todo esto, lo otro, lo que yo voy cuidando la parte funcional del paciente, es decir, que sus órganos no vayan a tener complicaciones en lo que hace efecto la medicación que se le está dando. No, pues es que hay que tener muchísima precaución, papá, o los abuelos, los que se encarguen de cuidar a los menores. ¿Cuáles serían, doctor Sinaí, las señales de alarma, así que los papás debemos de decir, esto no es cualquier síntoma, hay que llevarlos de inmediato al hospital y no arriesgarnos a llegar tarde a los cuidados intensivos? Bueno, hay puntos básicos. Casi todas las familias, y sobre todo el cuidador principal, que normalmente es la mamá, ya instintivamente reconoce lo que no está bien. Entonces, lo primero es, mi hijo no está comiendo, está vomitando todo lo que come, es decir, vómito que no cede con nada. 2, problemas para alimentarse. 3, la fiebre, y normalmente la fiebre es mayor de 38.5 grados, que persiste por más de 1 hora, que es resistente al paracetamol, ibuprofeno, y ya lo metiste a bañar, ya le pusiste compresas, y llevas 1 hora y no se la puedes bajar, inmediatamente al hospital.
pacientes con dificultad respiratoria o dolor torácico, por ejemplo, que es mamá, me duele para respirar, o lo ven que respira y se queja, marcado de costillas, respiración rápida, cambios de color en la piel, que lo vemos pálido, morado, amarillo, marmóreo, son cosas así importantes. Y ya, por último, es cambios en los estados de conciencia, es decir, que de repente lo veo muy decaído, paliducho, o yo les digo a los familiares en la consulta, digo, si lo ve aguado como trapo y lo movió y no se despierta, lo agarra y te lo llevas al hospital. Y no pases por mi consulta, porque voy a perder tiempo a lo mejor valioso en lo que tú llegas a urgencias y se te atiende. Sí. Entonces, mucho de eso en la práctica privada, yo trato de que mis pacientes tengan bien en claro esos datos de alarma y que me avisen, ¿sabe qué? Se me puso mal el niño, ya lo llevé a revisión a urgencias y a lo mejor ocupo que me lo revise después. Pero sí, si son datos de alarma, es exclusivo que se vayan a urgencias, o sea, no se pasen por algún consulta, un consultorio de medicina general o incluso conmigo, ¿sabe qué, doctor? Me manda el mensajito, tengo esto y así, así, son datos de alarma, inmediatamente vete a urgencias. Si estoy yo en el hospital civil, a lo mejor me toca verte. Si es algo que se puede controlar y se anticipa, espero no me toque verte, porque pues ya cuando van a mí para revisar a un paciente es porque no está tan bueno como se piensa. Entonces, sí, pues sí, no, el tiempo es importantísimo, sí, el tiempo apremia. Sí. Doctor, pues finalmente, ¿qué mensaje darías a los padres de familia para que pues valoremos este trabajo y la importancia de acudir siempre con un médico especialista, que en este caso es el pediatra, confiar en pues la especialidad, ¿verdad? Sobre todo en momentos críticos. ¿Qué mensaje les darías? Bueno, aquí lo importante, como dijimos desde el principio, es que hay que entender que los niños pues son personas en evolución, nunca es lo mismo desde que nacen hasta que van creciendo a la adolescencia, que ya la fisiología se parece más a un adulto. Entonces, nunca pierdan sus controles del niño sano, son súper importantísimos porque muchas veces podemos detectar, casi en el 90% de las veces, sobre todo cuando hacemos los tamizajes de forma oportuna, deficiencias, problemas que podemos anticipar y prevenir efectivamente que lleguen conmigo como cuidados críticos. Y si llegan conmigo por alguna intervención, ya es más sencillo porque es un paciente controlado y es previsto lo que se le va a hacer. Entonces, lo más importante es el tamizaje en la consulta del control de niño sano hasta los 18 años. Hasta los 18 años, ya lo escucharon. Doctor, te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a recordar que la atención pediátrica pues no solamente es preventiva, es vital en situaciones críticas y siempre acudir con un pediatra va a marcar la diferencia en la cuestión de salud y la vida de nuestros hijos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por invitarme.